Hola, ¿qué tal mis amigos? Bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su espacio Perspectivas, la revista informativa a través de TV Higüey, Canal 12, Bloom 28 y por medio a nuestras redes sociales en el Facebook, en nuestro canal de YouTube y otras vías de transmisión donde llegamos para que ustedes tengan las informaciones y el enfoque de las noticias desde esa perspectiva crítica y objetiva que nos caracteriza. Pues hoy tenemos muchísimos temas bastante interesantes que tratar, así es que ya comenzamos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Eres tu mar, tu cielo, me gusta todo de ti, me gusta. Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres, toda su belleza, cabe los brazos de ti. República Dominicana lo tiene todo. Bien, señoras y señores, y ya iniciamos este programa. Miren, como un hito histórico y trascendente, calificamos lo acontecido en el día de ayer en la sala de audiencias del Tribunal del Distrito Nacional, a través del cual la magistrada actuante dictó 18 meses de prisión preventiva a los 6 imputados del caso denominado Operación Coral. El entramado militar y policial más bien estratégico y bien orquestado que operó por mucho tiempo desde los gobiernos del expresidente Danilo Medina, sustrayendo enormes riquezas del patrimonio nacional por medio a los elementos probatorios que arrojó el Ministerio Público, representado en esta ocasión por la magistrada que ya ha sido designada en este país como la fiscal de hierro, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, y el magistrado Camacho de El Petca, quienes se convierten en verdaderamente héroes de la justicia dominicana, porque comenzaron a dar pasos firmes desde finales del 2020 con la denominada Operación Pulpo, el caso que envolvió al hermano del exmandatario Medina. Y ahora se destapa otro escándalo de corrupción que ve revelado lo que por años veníamos escuchando de manera recóndita que se realizaba en la parte íntima, pero que sacudía y salpicaba a muchísimos sectores en las fuerzas castrenses y policiales. Sin lugar a dudas que la corrupción imperante en estos estamentos no es nada nuevo. Desde tiempos inmemoriales podemos ya afirmar que impera toda esta estructura de corruptela, donde los militares, haciéndose dueños y señores de las armas que portan y la investidura que ostenta, creen que tienen la licencia para hacer y deshacer, para doblegar, para suprimir, para subordinar a aquellos que no quieren acatar sus órdenes,
por medio a toda esta trama para ellos alcanzar sus intereses pecuniarios. Muchos erigen y están por encima de la ley. Y si no se hace eso, ya usted sabe lo que puede acontecer. Tal es el caso de este mayor general de las Fuerzas Armadas, el señor Raúl Alejandro Girón, que verdaderamente le dio un tremendo girón a la audiencia llevada a cabo desde el viernes hasta la fecha, con esos testimonios tan reveladores, tan alevosos, que muestran todo lo que ellos eran capaces de hacer alegadamente para tener nóminas y cuentas que pudieran obtener beneficios a través de las entidades del Estado. Como ustedes saben, el cuerpo especializado y otras entidades más. Pero lo más terrible de este caso no es lo que dice el general Girón, que yo creo que es un acto valiente, pero también es una acción que se estila que hagan muchos cuando se ven que están en el fondo del mar y buscan entonces una tabla de salvación para definitivamente no profundizar y morirse. Es una manera de él tratar de que la medida o la condena no sea tan gravosa. Y por eso ha comenzado a destapar todo lo que sabe e incluso las evidencias que decían ahí que fueron ordenadas para que él tratara de ocultarla y no lo hizo, pues ya están en manos del Ministerio Público como otros elementos más, que dan más aquiescencia a lo que envuelve este entramado militar y policial de corrupción. Lavado de activos, falsa identidad, testaferrato, una serie de cosas que de verdad que nos da vergüenza ajena, pero que ya era necesario que comenzáramos a darle un duro golpe con una espada firme para que se desarticule toda esta podredumbre que tiene este país y que definitivamente no nos va a permitir generar confianza en nuestras autoridades, tanto policiales ni castrenses. Cuando la gente habla de los policías, dicen son corruptos, esa es la percepción generalizada, aunque hay gente buena. Pero cuando usted ve a esos tremendos actores que hablaban en esa audiencia y con un perfil tan bien trabajado, sosegado, con un estilo de oratoria bien armado para poder enviar un mensaje a la ciudadanía de reivindicación, usted dice, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Y lo más devastador de esto es que envuelve al sector de la iglesia, sector que me toca porque desde mucho tiempo estamos involucrados en el mundo cristiano. Y cuando usted ve que una pastora está involucrada en un caso de esta magnitud, de esta podredumbre que representan las filas policiales y militares, y que usted diga que una persona que conoce de Dios se deja manipular o mal obrar o intencionalmente se deje arrastrar por todas estas intenciones tan prevaricadoras y que no haya en un momento determinado una especie de una especie como de alerta para que tu espíritu se contrite y diga no lo estoy haciendo bien, no estoy siendo grata ni hallada en gracia delante de lo que yo hago ante Dios, al que yo predico, al que yo verdaderamente sirvo. Esto no es para que verdaderamente tildemos a la iglesia como corrupta, ni tampoco tildemos a todas las filas como corrupta, sino para que entendamos que esto debe provocar en nosotros un cambio de actitud. Como dice la misma palabra, mira que aquel que esté firme no caiga, porque son humanos,
Pero para este país es imperdonable que una gente de la iglesia que conoce de fe pueda verse arrastrado por ese mundo de tanta descomposición. Eso de verdad que salpica, indigna y duele. Pero no es para que podamos decir que todos son iguales, sino para que tratemos de reenfocarnos, de hacer las cosas con ética, con transparencia, con pudor. Ya está bueno de tanta pantalla y querer venderle al país que somos cuando no somos. Entonces, ¿hay una verdadera voluntad de castigar la corrupción? Sí, pero no me digan que hay una verdadera intención cuando el código le está dando campo abierto a que los posibles sentenciados sean luego absueltos por la benevolencia de un código que no ha sido bien estratificado, bien leído, bien aprobado y bien promulgado. Entonces vamos a poner las cosas en su contexto. Enfoquémonos en hacer un cambio estructural en el sistema de justicia de este país, en hacer una profilaxis en las fuerzas militares, pero también tratemos de que la aplicación de la ley vaya consono con lo que nosotros debemos aspirar. Aquel que se roba un patrimonio, miles de millones de pesos, al final de la jornada se devuelven al país. No, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Definitivamente creo que estamos trabajando en pos de que las cosas cambien, pero tiene que verse reflejado en todos los estamentos para que realmente la voluntad sea eficaz y no volvamos a caer en el mismo error de la omisión o de los privilegios. Entonces ya es hora y qué bueno que estamos tocando a sectores que antes eran intocables e inmanejables. Y todavía falta mucho más. Y lo más asombroso es que aquellos que saben lo que han hecho están necesitando que el país vuelva a darle un voto de confianza. Si este país se respeta, aquí no volviéramos a hablar de esos actores corruptos y que han dejado una mancha a la credibilidad de esta nación. Por lo contrario, tenemos que seguir mirando hacia el futuro sobre líderes que verdaderamente quieran producir cambios para que la confianza nacional pueda ser restablecida. De modo que vamos a ver de inmediato un fragmento de este trabajo que hiciera la destacada periodista nacional Alicia Ortega en su programa El Informe, donde detalla prácticamente todos los pormenores que se escenificaron en esta audiencia donde ya dictaron las medidas cautelares. Escuchemos. Este es El Informe con Alicia Ortega. El Ministerio Público allanó el sábado 24 de abril las residencias de Cáceres, Núñez de Asa y Girón Jiménez, todas en Colinas del Oeste. Desde ese entonces dice haber ocupado bienes millonarios, presuntamente propiedad de los 6 imputados. A cumplir en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo. A 5 esta mañana le impusieron prisión preventiva de 18 meses, con la excepción de Girón, al que se le impuso prisión domiciliaria en un lugar que no será revelado. Esta situación que se dio hoy, obviamente, es una situación de desfalco, no hay una auditoría. Es una situación de supuesta falsificación de sellos de la Contraloría, no hay una certificación del INASIF que establezca que hayan sellos falsificados. Y tercero, se habla de que hay especialismos
de militares, de cientos de militares y policías, cientos. Y esos especialismos supuestamente le daban un porcentaje a nuestros representados. De los cientos de militares, ¿verdad?, en la medida que es una cintila probatoria, no presentaron uno solo. Miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho a tener un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar el presupuesto o parte del presupuesto de esas instituciones y llevarlo a sus bolsillos. Ese es un hecho grave. La medida es evidentemente arbitraria. No es objetiva y no responde al derecho. A partir de este momento, cualquier empresario, cualquier persona, cualquier autoridad, basta con que un ministerio público quiera imputarlo, lo tranque, lo prive de defenderse, filtre una serie de informaciones sesgadas a la prensa, y eso será suficiente, señores, para que a cualquiera lo tranquen en este país. La Constitución Dominicana no establece que los militares y los policías deben cumplir la medida privativa de en un centro especial. Nosotros entendemos que en ese sentido la jueza dio una decisión conforme a derechos. La solicitud de medida de coerción dice que a los fines de sustentar la entrevista realizada a la imputada Guzmán Sánchez, la pastora, fue firmado un documento denominado Declaraciones y Descargos sobre Acuerdo de Ejecución de Obra, mediante el cual se establece que los reales propietarios de los inmuebles, en principio 10 solares, ubicados en el residencial Colinas del Oeste, son Adán Cáceres Silvestre, Elvis Marcelino Félix Pérez, Franklin Antonio Mata Flores y Boanerges Reyes Batista, evidenciándose así que la entidad Único Real Estate ha servido de testaferro con el fin de ocultar bienes de procedencia ilícita para luego introducirlos al mercado y aparentar que han sido obtenidos de forma lícita en virtud del objeto de la empresa. Elvis Marcelino Félix Pérez, un mayor general de la Fuerza Aérea, se desempeñaba hasta hace poco como viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales. En octubre de 2020, fue designado como presidente del Consejo Directivo del Círculo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Franklin Antonio Mata Flores, miembro de la Armada, en 2014 fue nombrado como director de dragas, presas y balizamientos de esa entidad. Actualmente se encuentra sin funciones. Otro de los mencionados es Boanerges Reyes Batista, un general de brigada que dirigió el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, CESMET, en el segundo mandato presidencial de Danilo Medina, desde agosto de 2016 hasta 2020. A propósito, este jurista nacional que estuvo presente en esta provincia quiso abordar el caso Coral con los medios de prensa de nuestra comunidad, y nos referimos al doctor Tomás Castro, quien consideró que este entramado militar y policial de corrupción que se ha desatado en el país tiene que llegar a una condena ejemplarizadora para sentar precedentes y que no se convierta en un circo por lo grave y complejo de este caso. Veamos. Queremos conocer cuál es su opinión con relación al caso Coral. Muchos dicen que se ha convertido en pan y circo. ¿Cuál es la opinión suya? Saludos. No puede convertirse en pan y circo un caso que ha removido los cimientos de la sociedad dominicana, no solamente en términos sociales y políticos, sino también en términos económicos. Porque lo que se ha denunciado y lo que se ha hablado en este caso es que el presupuesto de la República estaba en manos de una asociación criminal que disponía de los fondos públicos que debieron ir a las escuelas, a los hospitales, a las clínicas,
y para el sustento de la seguridad social. Estaba todo en manos de ese grupo de individuos que hacía de los fondos públicos una especie de botín. Entonces no puede haber circo en un asunto tan grave, tan serio como lo que se ha denunciado. Por primera vez se ha puesto el dedo sobre las llagas y se denuncia de manera reiterada cómo la política se apoderó del patrimonio de la República para hacer de él una verdadera asociación criminal que dispendió los fondos públicos de manera despiadada. Entonces no se trata de circo, se trata de un hecho concreto que está plasmado en ese expediente y que fue confirmado por las declaraciones de un mayor de nuestras Fuerzas Armadas que denunció y dijo todo lo que había involucrado, incluyendo su participación en ese entramado criminal. Muchos han indicado que precisamente las declaraciones de este mayor no representan ninguna prueba, pero ¿cabe la posibilidad de que a raíz de eso se abra una investigación? Es que si ustedes buscan el expediente acusatorio, se van a encontrar cómo en las nóminas de diferentes instituciones se sacaba dinero con una serie de nóminas ficticias donde una persona cobraba 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cheques todos los meses. Y los importes de esos cheques iban a parar a las mismas manos, tenían que devolver el importe de esos cheques. O sea, no estamos hablando de un asunto ficticio, estamos hablando de un asunto material que están ahí. Están los cheques que iban a parar a manos de una supuesta iglesia cristiana, y también están las empresas a las cuales se le depositaban grandes sumas de dinero como consecuencia de un supuesto contrato de obra o de suplir a algunas entidades públicas. Entonces cuando ustedes vean la decisión que va a dar la juez del juzgado de la instrucción. A propósito de este caso, el destacado abogado, muy joven pero también dinámico, que ha roto esferas locales y que ya está en los tribunales nacionales acompañando a este jurista de mucho tiempo, que prácticamente es el que asume todos los casos de gran envergadura y que habla que es el que defiende a los corruptos. Es lo que dice la gente del licenciado Félix Portes, el abogado que defendió a Sobeida, y ya ustedes saben todos esos casos tan sonoros en el país. Pues ahora uno de los abogados de la defensa de estos imputados es Félix Portes, y uno de sus acompañantes es Jonas Carpio, un joven de aquí de nuestra provincia que también participó de esta audiencia y nos manifestó que él estuvo acompañándolo porque entiende que es parte del ejercicio profesional y considera que la medida de coerción que fue dictada no fue la más justa para estos casos, sin haber evidenciado todos los argumentos que ellos querían plantear como barra de la defensa. Eso dice Jonas, pero entiende que el caso es complejo y va a continuar investigándose hasta certificar o confirmar la veracidad de lo que plantea el Ministerio Público, que yo lo dudo con todas estas pruebas que presentaron ahí. De verdad que el caso es complejo. Vamos a ver si duran sus 2 o 3 mesecitos más ahí y que las cosas vayan mejorando, pero que al mismo tiempo no se actúe con privilegios en los centros donde ellos van a permanecer. Escuchemos a Jonas Carpios.
Amables televidentes, en esta mañana nos complace conversar con este abogado joven pero bastante dinámico, quien se ha involucrado en este caso denominada la Operación Coral, donde están involucrados militares en un supuesto entramado de corrupción. Pues ya recientemente se otorgó prisión preventiva ascendente a 18 meses a los imputados. Jonas Carpio, usted como que estuvo muy involucrado en estas audiencias. Lo vimos siendo abogado de uno de los imputados. Sí, muy buenas tardes, Karen. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludo a todo tu público. Efectivamente, nosotros conjuntamente con el doctor Félix Portes estamos representando al coronel Rafael Núñez de Asa, uno de los implicados en el caso de la Operación Coral. Y tal cual como tú dices, 18 meses, no nos sorprendió que la jueza declarara el caso complejo, porque al tener pluralidad de actores, obviamente un volumen exagerado, ¿no?, en el expediente, con todas las pesquisas que ha llevado a cabo el Ministerio Público, pues era de esperarse que se declarara complejo. Sin embargo, nos parece un poco excesiva la medida. Sí, porque estos actores que están siendo investigados no representan peligro de fuga, ninguno. Fíjate que la investigación comienza hace meses y ellos se han quedado en el país. Si le hubiesen interesado irse, pues se van. Además, son militares activos de las instituciones en las cuales pertenecen. Sobre todo, el hecho de que tienen mucho arraigo en el país, y nosotros que depositamos todos los presupuestos que tienen que ver con los arraigos y todo esto, pues la jueza no lo tomó en cuenta. Ella tendrá... ¿No cree usted que las declaraciones que finalmente otorgó el general Girón le dio ese giro a el caso con evidencias que fueron probablemente ocultadas de parte de esos imputados? Mira, lo que pasa es que el testimonio en esta etapa no tiene ninguna validez. Influyó. Porque, ¿qué pasa? La jueza no puede motivar en base a ese testimonio. La jueza tiene que motivar, ver dos cosas. Primero, si existen elementos de prueba, y segundo, si los presupuestos son suficientes para que la medida de coerción sea la menos gravosa, que es la prisión preventiva. Por lo tanto, se inobservó esta parte. Del caso del testimonio, los testimonios de los implicados, digamos que su validez es relativa. Aquí hay 20.000 presos y todos se declaran inocentes y están cumpliendo prisión. Entonces, ¿qué quiere decirte esto? Que ese testimonio en esta etapa no funciona, lo primero, y lo segundo es que la jueza, esto no le atañe a la jueza tomar en cuenta este testimonio para dictar una medida de coerción. ¿Eso sería entonces el juicio? Eso sería ya en la etapa preliminar y la etapa de juicio de fondo. Habría que ver, porque el señor Girón dijo que el Ministerio Público tiene todas las sustentaciones en pruebas de lo que él dice. Ojalá y lo tengan. El expediente, evidentemente, al ser tan voluminoso, nosotros no lo hemos estudiado completo. Solo nos hemos concentrado en la parte de nuestros representados para realizar la defensa. A propósito, ¿qué lo mueve usted a defender a uno de esos involucrados en un caso de tanta envergadura y magnitud que se convierte en un hecho histórico para la República Dominicana? Eso realmente lo que me mueve es el ejercicio profesional. La gente tiene que entender que nosotros como ciudadanos, nuestro rol es denunciar la corrupción y tratar de que las personas que se involucran en estos casos pues sean procesadas. Ese es nuestro rol como ciudadano y como comunicador. Sin embargo, como abogado, si nos contratan, ustedes saben que nosotros somos partner del abogado Félix Portes, y entonces hay algunos casos que llevamos juntos. En esta ocasión pues nos dio la oportunidad y estamos trabajando de la mano en este caso, y nuestro rol como abogado es defender a nuestro cliente. Porque ustedes se basan para probar que puede ser inocente, porque todos los indicios parecen ser que estaban muy entramados con ese lavado de activos y testaferrato que es el Ministerio Público. Lo que pasa es que en derecho no existe el tema de indicio. Un juez que motive